Tutorial creación de formularios PHP. Bien, antes de empezar a crear el formulario PHP debemos declarar que debemos tener instalado en nuestro computador el programa OneServer. Este programa hace que nuestro computador se convierta en un servidor muy parecido a un servidor de internet, y además de eso nos permitirá que nuestro Internet Explorer pueda interpretar códigos PHP. Entonces yo ya tengo instalado el OneServer aquí en mi computador. Bien, vamos a empezar con la creación, el manejo de formularios PHP. Primero que todo, debemos tener una carpeta creada en donde vamos a meter todas nuestras páginas que tienen que ver con nuestros formularios PHP. Yo tengo una carpeta aquí creada, y dentro de esta carpeta vamos a mirar los pasos para crear formularios PHP. Entonces, si queremos tener formularios PHP en nuestros sitios web, lo primero que tenemos que hacer es crear una página HTML con el formulario, para que este formulario lo pueda ver el usuario y pueda diligenciarlo. Seguidamente vamos a crear una base de datos en Access y su respectiva conexión en NodeDBC, para que la página PHP se comunique con la base de datos Access. El tercer paso es crear la página PHP en sí, que es la que se encarga de procesar los datos y es la que pasa los datos del formulario HTML a la base de datos. Entonces esto lo hace la página PHP con código PHP. Y cuando ya tengamos tanto la página HTML que muestra el formulario como la página PHP que procesa los datos y los envía a la base de datos, cuando tengamos todo esto, pues simplemente tenemos que montar todo en la carpeta servidor de OneServer, y desde allí podemos probar nuestro formulario PHP funcionando. Entonces vamos a hacer el primer paso, que es crear simplemente una página HTML común y corriente que muestre un formulario. Entonces yo tengo por acá creada una página en Firework. Esta página la creé en Firework y luego la exporté como página HTML, entonces me dio este resultado. Tengo esta página ya de Internet Explorer, tengo esta página ya creada en Firewall y exportada a HTML, y aquí tengo el resultado. Aquí dentro de esta página voy a meter el código para crear un formulario. Ese código lo tenemos acá, lo tengo acá en un archivo. Aquí tengo todo el código que crea un formulario. Voy a explicar brevemente cómo es este código. Primero que todo tenemos la sección Style del código, que es la que le da el estilo al formulario, es decir, le está poniendo la posición, los colores, el ancho, el alto, a la capa que va a contener el formulario. Entonces aquí tenemos div capa, que le está poniendo el background, le está poniendo un color de fondo, le está poniendo un borde, un color de borde, un ancho, perdón, un alto y un ancho a la capa. Alineación, margen interno, posición absoluta y el top y el left, que me está ubicando una capa, y es una capa, es como el contenedor del formulario. Aquí en este caso estoy formateando, le estamos poniendo estilo a ciertas etiquetas párrafo, o sea, etiquetas P. Entonces en esta etiqueta P va a llevar el nombre con posición absoluta, y aquí lo estoy ubicando con un top y un left en la pantalla. Lo mismo otra, estoy formateando, colocando el estilo a otra etiqueta P, en donde va a decir la palabra correo, y otra etiqueta P que va a decir la palabra comentario, pero esto es solamente el estilo. O sea, todavía no es el contenido, sino simplemente el formato. Estoy formateando, dando el estilo nuevamente a otra etiqueta AP que se llama tesaria, que va a contener el área de texto para que la persona ingrese el comentario. Entonces, esta es la sección de estilo simplemente, o sea, lo que se llama el formateo o la apariencia simplemente. Y aquí ya tenemos ya el código real, que es el que realmente arma el formulario. Entonces, aquí tenemos la capa contenedora, el div que abre y el div que cierra. Y el formulario arranca con esta instrucción, que es el form method post action, procesar base de datos visitas. Entonces, el método post quiere decir que los datos se envían no por la barra de direcciones, o sea, no se van a ver en la barra de direcciones de nuestro Internet Explorer, sino va a haber una transferencia interna, que la persona no va a poder ver los datos cuando se envían al formulario PHP. El action quiere decir que cuando la persona presiona el botón enviar, los datos van enviados a una página llamada procesar base de datos visitas PHP, que es lo que tenemos que crear más adelante. Y aquí tenemos el párrafo, ingrese su nombre, esto escribe este texto. Y aquí se inserta la primera caja, un input type test y un nombre. Ese control tiene que tener un nombre, se va a llamar nombre en este caso. Y esto inserta la primera caja de texto para que la persona escriba. Luego dice etiqueta P correo, ingrese su correo, esto simplemente escribe la palabra ingrese su correo. Y aquí tenemos el otro input type test, que este es
es el que inserta otra caja de texto que es llamada correo. Internamente tiene ese nombre correo y la persona va a poder escribir allí el correo. Y tenemos aquí el etiqueta P de comentario, le inserta la palabra comentario, y aquí tenemos el párrafo, la etiqueta párrafo, que inserta un área de texto para que la persona escriba un comentario. Entonces tenemos un test área con 30 columnas de ancho, 5 filas de alto, y el nombre de este control es comentario. Por dentro va a decir escriba comentario. Y por último tenemos acá el input type submit, que es el que crea el botón enviar, y el input type rest, que es el que crea el botón restablecer. Bien, vamos a copiar este código dentro de la página HTML. Entonces primero voy a pasar la sección de estilo, la voy a sombrear, le doy control C, voy a minimizar esto y me voy a meter a la página index, clic derecho, abrir con bloc de notas, y este es el código que tiene la página HTML creada en Firebird. Entonces, como el estilo lo tengo que meter debajo del hit, abro un espacio y aquí voy a pegar la sección de estilo. Ahí ya quedó estilo que abre y el estilo que cierra, y se cierra la sección hit. El código HTML tiene que ser así, ¿no? Porque eso es una estructura, no lo podemos pegar en cualquier parte. Ahora vamos con la segunda parte del código, que es lo que es ya en sí las instrucciones que crean el formulario. Es esta segunda parte. Le doy control C, minimizo esto y me voy al código de la página y lo voy a pegar dentro del body, el body que abre y el body que cierra. Entonces voy a despejar este body que cierra y aquí lo voy a pegar. Aquí lo pego, voy a cerrar esto, voy a grabar los cambios y vamos a ver cómo quedó la página de index. Aquí tenemos en la pantalla el formulario creado. Esta es la capa que estábamos estudiando, el ancho, el alto con un color, y esto ya son el formulario real, en donde la persona puede escribir sus datos, ¿no? Ahí vemos que son cajas reales y aquí la persona puede escribir un comentario. Los botones enviar, restablecer. Entonces ahí ya hemos visto un poco el código de cómo crear un formulario, pero este formulario es HTML, porque lo que es PHP es la otra página que procesa los datos que uno ingresa aquí en este formulario. Entonces vamos a cerrar este formulario y ya tenemos la primera parte creada, que es crear un formulario en una página HTML. Veanlo acá, HTML común y corriente. Entonces vamos a cerrar esta página. Vamos con el siguiente paso. Dice, el segundo paso es crear una base de datos en Access y su conexión ODBC. Bueno, esto es bien importante. Entonces voy a crear una base de datos en Access y tiene que quedar en esta misma carpeta. Entonces voy con todos los programas, Microsoft Office, me voy a meter a Access. Vamos a crear una base de datos en blanco y aquí le vamos a colocar base de datos visitas. Y la tengo que crear, hago clic en esta carpeta amarilla y tengo que crearla en la carpeta que estamos trabajando. Aquí en formularios PHP, base de datos visitas, le decimos aceptar y le decimos crear. Bien, tenemos que crear una tabla que reciba los datos del formulario. Entonces voy a cerrar hago clic acá, voy a cerrar este diseño de tabla y voy a crear uno personalizado. Le digo crear, diseño de tabla, y vamos a crear una tabla con una columna que se llame nombre. Tiene que ser los mismos campos del formulario. Entonces nombre tipo texto, que diga correo, también tipo texto, acá que diga correo tipo texto, y aquí vamos a hacer el que se llama comentario. Este no va a ser tipo texto, este tiene que ser tipo memo, porque para que acepten párrafos enteros. Listo, ahora vamos a grabar esta tabla. Le doy clic derecho en la pestaña, guardar, y esta tabla se va a llamar visitantes. Es el nombre de la tabla. Le digo aceptar. Me pide que si no hay ninguna clave principal definida, que si quiero clave principal, le decimos que no. Entonces cerramos acá y ya tenemos acá la tabla creada. Si yo le doy doble clic, aquí ya está la tabla lista para recibir los datos del formulario. Entonces vamos a cerrar esto. Y observen que ya aquí tengo la base de datos en la misma carpeta de formularios PHP. Entonces aquí la puedo abrir y puedo abrir la tabla y ahí veo que la tabla todavía ahí siempre va a estar. Entonces cerramos esto de acá. Bien, vamos con el siguiente paso. La conexión ODBC. Bueno, para que la página PHP se comunique con la base de datos tiene que haber una conexión ODBC. Entonces vamos a hacer la conexión ODBC. Vamos a utilizar el alias. Voy a ver por acá un momentico el alias, qué alias estamos usando en el código PHP.
El alias se llama B de visitas. Tenemos que ponerle en la conexión ODBC un alias que se llame B de visitas. Ya más adelante explicaremos mejor este procedimiento. Entonces vamos a crear la conexión ODBC. Entonces vamos a inicio panel de control y vamos a herramientas administrativas. Hacemos clic acá y vamos a meternos donde dice orígenes de datos ODBC. Vamos a hacer doble clic acá y nos metemos por DSN de sistema. Hacemos clic acá y le decimos agregar. Entonces aquí vamos a agregar un controlador para que haga la conexión. En este caso sería este Microsoft Access Driver con extensiones MDB y ACCDB, que esto es para bases de datos Access en versión 2007 y 2010. Entonces hacemos clic acá, le digo finalizar y aquí vamos a escribir el alias. Entonces el alias va a ser BD visitas. La descripción pues simplemente base de datos de visitantes web. Bien, entonces ya le colocamos el alias. Ahora vamos a hacer la conexión física. Entonces le decimos base de datos, seleccionar y vamos a buscar dónde está nuestra base de datos. Entonces la tenemos en, vamos a tratar de encontrarla. Está aquí en C, usuarios, hogar y vamos a documents y vamos aquí a formularios PHP y aquí tenemos ya la base de datos que hemos creado. Esta es la base de datos física. Hacemos clic acá y le decimos aceptar. Observa que aquí tiene que decir que el nombre de la base de datos física. Entonces tenemos un nombre lógico que es B de visitas, un nombre lógico o un alias, y este es el nombre físico de la base de datos visitas ACCDB. Listo, aquí ya en este momento le decimos aceptar y finalmente aquí ya queda la conexión vía ODBC. Esto va en entorno a Windows, yo estoy trabajando con Windows 7. Es lo mismo para Windows XP. Entonces aquí ya queda B de visitas. Entonces he creado una conexión lógica y a la vez física con el cual la página PHP se va a comunicar con nuestra base de datos B de visitas de Access. Simplemente le decimos aceptar y ya quedó listo la conexión ODBC. Cerramos esto de acá, cerramos panel de control y vamos a mirar el siguiente paso. En pasos para crear. Entonces ya hicimos la base de datos Access y la conexión ODBC. Y bueno, sigue el paso número 3 que es crear la página PHP que envía los datos a la base de datos Access y probar todo en el server OneServer. Estos dos pasos los continuamos en el siguiente tutorial.